Muy bien. La primera pregunta que vamos a contestar esta noche, un poco polémica quizá, vamos a ver cómo conversamos después. La pregunta es la siguiente. En 1 Corintios 11, en los versículos 3, 8 y 9, que son tomados para respaldar una postura complementaria en cuanto al rol de la mujer en el matrimonio y la iglesia. Por otro lado, la postura igualitaria toma los versículos 11 y 12 para afirmar que estos roles o jerarquías se borran con nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cómo debemos interpretar 1 Corintios 11 y 12? Así que verán que la pregunta tiene que ver con cómo interpretar versículos 11 y 12, pero plantea que hay que también mirar versículos 3, 8 y 9. ¿Qué le parece si para empezar vamos a leer todo el pasaje para mirar todo el contexto y luego empezamos a analizarlo en detalle? Así que si tienen sus Biblias a la mano, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 11 y vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 12. ¿Ok? 1 Corintios 11, del versículo 2 al versículo 12. Pablo dice lo siguiente: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Bueno, así enseña el apóstol Pablo y vamos a ver cómo analizamos este pasaje. Vamos a empezar con comparando estas dos posturas. En primer lugar, la postura complementaria. Esta postura indica que varones y mujeres comparten la misma dignidad como seres humanos, pero tienen funciones diferentes. Por lo tanto, el varón y la mujer se complementan, tienen funciones complementarias. La otra postura se llama la postura igualitaria. En este caso, consideran que varones y mujeres comparten la misma dignidad como seres humanos y por lo tanto, si comparten la misma dignidad, no puede haber una diferenciación en sus funciones. Por lo tanto, la conclusión es que son completamente iguales. Así que lo que tenemos que tratar de analizar es qué dice la Biblia acerca de estos temas. Bueno, cuando planteamos el tema, la pregunta a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Lo primero que tenemos que enfatizar, y es un punto que hoy en día muchas veces pasamos por alto, es que la Biblia no es un libro de teología sistemática. ¿Ok? Recalco, la Biblia no es un libro de teología sistemática. La Biblia contiene teología, pero no es una teología sistemática. No es como este libro
de Wayne Grudem, por ejemplo. Por eso, cuando vamos a contestar preguntas teológicas, por lo general, no podemos simplemente citar un pasaje bíblico y esperar que ese pasaje sea todo lo que la Biblia enseña acerca de ese tema. Eso es lo que hacemos con una teología sistemática. Por ejemplo, si queremos saber lo que Wayne Grudem enseña acerca de la justificación, por ejemplo, ¿qué hacemos? Buscamos el índice, la palabra justificación. El índice nos indica, por ejemplo, digamos, ir a las páginas 250 a 275. Y empezamos a leer esas páginas 250 a 275 y habiendo leído esas páginas, ya no necesitamos consultar más el libro. En esas páginas está todo lo que Wayne Grudem tiene que decir acerca de la doctrina de la justificación. Ese es un libro de teología sistemática. La Biblia no es así. Así que casi nunca vas a poder ir a un versículo o dos versículos y pretender con esos dos versículos ya has contestado toda la pregunta. No, la Biblia no es esa clase de libro. Contiene teología, pero no en forma sistemática. Por lo tanto, muchas veces vamos a tener que recurrir a muchas partes de la Biblia y tratar de entender toda la Biblia y no limitarnos a un solo pasaje. Ahora, aquí en 1 Corintios 11, del versículo 2 al versículo 16, el tema que Pablo está tratando es el tema de cómo la mujer debe orar. Ya, Pablo no está tratando directamente el tema del feminismo o lo que sea. Pablo está tratando el tema práctico de cómo la mujer debe orar. Esta carta de 1 Corintios es una carta en la cual Pablo contesta varias preguntas que los hermanos en Corinto le hicieron. Eran asuntos muy pertinentes para la congregación hace 2000 años. Así que Pablo aquí trata el tema de cómo la mujer debe orar en la iglesia. Obviamente había problemas en Corinto acerca de cómo la mujer debía orar y le consultaron al apóstol Pablo. Y en la respuesta que el apóstol Pablo da, tenemos que notar dos cosas muy importantes. Lo primero es que el apóstol Pablo obviamente permite a la mujer orar y profetizar. Esto es interesante porque Pablo, como fariseo, nunca lo hubiera permitido. En la sinagoga judía, las mujeres no participaban. Pero cuando Pablo se convierte y entra en el tema del evangelio, y en la iglesia el apóstol Pablo se da cuenta, la mujer tiene toda la libertad para orar, para profetizar y para usar cualquier don espiritual. Ahora, al enfatizar eso, lo que el apóstol Pablo claramente está diciendo es que la mujer tiene la misma dignidad que el varón. Creo que no hay vueltas que dar. El apóstol Pablo es claro. La mujer tiene la misma dignidad que el varón. Sin embargo, es claro también en este pasaje que el apóstol Pablo dice, la mujer puede orar, pero debe orar en cierta manera. No puede orar igual que el varón. Entonces, si no puede orar igual que el varón, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo? Que hay una diferencia entre ser mujer y ser varón. Ambos son seres humanos, pero hay una forma de ser un ser humano que es varonil. Hay otra forma de ser un ser humano que es femenil. Y a lo menos, según Pablo, en el asunto de la oración,
debe haber una diferencia entre la manera que ambos oran. Eso indica complementariedad. Ahora, para entender lo que Pablo está diciendo aquí, vamos a empezar en versículo 3. Aquí el apóstol Pablo introduce el concepto de la cabeza. ¿Qué dice versículo 3? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Dios es la cabeza de Cristo. Hoy en día, comentaristas están básicamente de acuerdo al afirmar que cuando Pablo usa el concepto de cabeza, Pablo está hablando de fuente o del origen. Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué significa eso? Que el varón fue creado por el Señor. La Biblia dice que Dios el Padre creó todas las cosas a través de su Hijo, el Señor Jesús. Así que en Génesis 2, cuando leemos que Dios creó a Adán, el que realmente lo creó fue Cristo. Y por lo tanto, Cristo es la fuente, es el origen, es la cabeza del varón. Y luego Pablo dice, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué significa eso? Que la mujer procede del varón. ¿Se acuerdan que en Génesis 2, cuando Dios quería crear una ayuda idónea para Adán, ¿qué hizo Dios? Le hizo dormir a Adán y tomó de Adán una costilla. Y de la costilla de Adán creó a la mujer. Noten ahí una gran diferencia entre cómo Adán fue creado y cómo la mujer fue creada. Adán fue creado del polvo de la tierra, directamente por Cristo. Pero Eva no fue creada del polvo de la tierra. Eva no es otro varón. Eva es una mujer. Fue tomada de Adán. En ese sentido, Adán fue la cabeza de la mujer. Y en tercer lugar, dice Pablo, Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué significa eso? Que Cristo viene de Dios. Dios el Padre, se sobreentiende, es la fuente, es el origen de Cristo. Creo que aquí hay que enfatizar que Pablo no está hablando de la encarnación. En cuanto a la encarnación, Cristo no vino de Dios el Padre, Cristo vino de Dios el Espíritu Santo. Es lo que el ángel le dijo a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y por ende el ser que va a nacer va a ser santo. Así que el Espíritu Santo creó el cuerpo humano de Cristo. Pero Pablo aquí no está hablando del cuerpo humano de Cristo. Aquí Pablo está hablando del eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y lo que Pablo dice es que Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Por eso los términos Padre e Hijo se aplican a ellos. Ahora vamos a mirar versículos 8 y 9, porque esto explica el asunto de varón y mujer. 8 y 9. ¿Qué dice versículo 8? Porque el varón no procede de la mujer. El varón procede de la tierra. La mujer es la que procede del varón, en primer lugar. En segundo lugar, el varón fue creado, no, el varón no fue creado, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. Dios no hizo a Adán porque Eva lo necesitaba. Dios hizo a Eva porque Adán lo necesitaba. Este es el argumento
del apóstol Pablo aquí. Entonces, como acabo de mencionar, la mujer procede del varón, como hemos leído o mencionado de Génesis capítulo 2. Y la mujer fue creada para el varón. No había ayuda idónea para Adán, así que Dios creó a la mujer y la mujer fue ayuda idónea y Dios la trajo y la presentó a Adán. Y acabo de mencionar, Cristo procede de Dios, su naturaleza humana del Espíritu Santo, pero la naturaleza divina se deriva de Dios el Padre. Vamos a mirar este pasaje en Juan capítulo 5 y el versículo 26. ¿Qué leemos en Juan 5, el versículo 26? Noten este detalle muy importante en este versículo. El Señor Jesús está hablando y él dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Pueden notar aquí una diferencia sutil y al mismo tiempo importante? Dios el Padre es eterno. Todos sabemos eso. Y lo que Cristo dice aquí es, Dios el Padre es eterno porque tiene vida en sí mismo. Nadie lo creó. Nadie le dio vida. Dios el Padre tiene vida en sí mismo. Y luego el Señor dice, también el Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que el Hijo también es eterno. Es eterno porque tiene vida en sí mismo. Pero noten aquí la gran diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre tiene vida en sí mismo por sí mismo o de sí mismo, mientras que el Hijo tiene vida en sí mismo porque el Padre le concedió tenerlo. ¿Pueden captar eso? Entonces, el Hijo procede del Padre. El Padre no procede de nadie. Ahora, hay que tener cuidado aquí, porque no estamos diciendo, Cristo no está diciendo que hubo un tiempo cuando Él no existía. Y luego el Padre le dio que existiera. Eso sería totalmente falso. Dios el Hijo es tan eterno como Dios el Padre. La única diferencia es a qué se debe su eternidad. Dios el Hijo debe su eternidad a Dios el Padre. Su eternidad se deriva de Dios el Padre. Mientras que Dios el Padre tiene vida eterna de sí mismo. Él no procede de nadie. Él es el Padre. La segunda persona es el Hijo. No hay dos padres. Hay un solo Padre y un Hijo. Entonces, Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo. Es una parte importante de la doctrina de la Trinidad. Ahora, dos cosas se desprenden de esta realidad que el apóstol Pablo enseña aquí. Lo primero que hay que notar es que el hecho que la mujer proceda del varón, lejos de hacerla sentir menos, debe hacerla sentir más. Porque como Pablo dice en versículo 7, la mujer es la gloria del varón. Capten esto. La mujer es la gloria del varón. ¿En qué sentido? En que la mujer fue tomada del varón. Y la mujer tiene una gloria diferente a la del varón. El varón procede de la tierra.
La mujer procede del varón. Y porque ella procede de él, ella tiene una gloria. Ella es la gloria del varón. Por eso Adán, cuando vio a Eva, Adán se emocionó y Adán dijo, tú eres Isha, tú eres varona, porque tú has sido tomado del varón. El nombre Adán, ¿qué significa? Terrenal. La palabra Adán significa terrenal, porque la palabra para polvo o para tierra en hebreo es Adama, Adama. Y el hombre, el varón que fue creado en la tierra, tiene este nombre Adán, terrenal. Pero Eva, ella no es Adama, ella no es de la tierra, ella es de Adán. Y por eso su nombre es Isha, porque fue tomada del Ish. La palabra Ish es la palabra en hebreo para varón. Así que notemos la importancia de estos términos. El varón se llama Adán porque fue tomado de la tierra, Adama. En hebreo, la mujer es llamada Isha, varona, porque ella fue tomada del varón, del Ish. Y por eso la mujer es la gloria del varón. Y el varón es la gloria de Cristo. El varón es la gloria de Cristo porque fue creado a imagen y semejanza de Cristo. Y Cristo es la gloria del Padre porque procede del Padre. Así que hay todo un conjunto de elementos aquí que se desprenden de ser de la relación que tiene con la cabeza. El varón es la cabeza de la mujer y por lo tanto la mujer es la gloria del varón. Ahora, por esta relación existencial de la mujer, el apóstol Pablo dice claramente, la mujer está bajo la autoridad del varón. Miren versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, es decir, afrenta al varón. ¿Por qué? Porque al pretender orar con la cabeza descubierta, al igual que el varón ora, la mujer le está faltando respeto al varón porque se está colocando al mismo nivel que el varón, queriendo ocupar el lugar del varón. Y Pablo dice, eso no es apropiado. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. El varón no necesita tener una señal de autoridad porque el varón responde a Cristo. La mujer debe tener señal de autoridad porque la mujer responde al varón y el varón responde a Cristo. Esto es como Dios indica que Él ha creado la raza humana. Igual en dignidad, varón y mujer, pero cumpliendo funciones o papeles diferentes. Ahora, ¿en qué áreas se debe manifestar y expresar esta autoridad? En dos esferas. En primer lugar, en el matrimonio. Como sabemos en Efesios 5, versículos 22 al 24, el apóstol Pablo dice, la mujer debe someterse al varón. Al igual que los niños se someten a los padres y los siervos se someten a los amos. Las razones son diferentes, obviamente, pero la relación de autoridad es el paralelo entre las tres categorías. En el matrimonio hay una relación de autoridad y la mujer debe someterse al varón respondiendo a la autoridad que Dios ha establecido en el matrimonio. Es igual en la iglesia.
Por eso en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar en tal manera que está ejerciendo autoridad sobre los varones. Porque ella no fue creada primero, sino Adán fue creado primero. Y Eva fue creada para apoyar a Adán. Así que colocar en la iglesia una mujer en autoridad como pastora sobre los varones sería romper el esquema de autoridad que Dios mismo ha establecido en la creación. Y en 1 Corintios 14, en el contexto de cómo evaluar los dones espirituales y en particular cómo evaluar el don de profecía, el apóstol Pablo dice que cuando el profeta habla, los demás deben evaluar la profecía, obviamente, y si hay algo que no va con la sana doctrina, alguien debe objetar, pero en ese contexto el apóstol Pablo dice, la mujer debe guardar silencio en la iglesia. ¿Qué significa guardar silencio en la iglesia? Pues no puede ser absolutamente, porque aquí en 1 Corintios, Pablo permite a la mujer orar y hasta profetizar. Pero el contexto en 1 Corintios 14 tiene que ver con sopesar las personas que están usando el don de profetizar. Y en particular, si es un varón que está profetizando, no sería dable que una mujer evalúe al varón y lo contradiga. Y por eso Pablo dice, en la iglesia la mujer no debe cuestionar una palabra profética, sino que debe callar. Y si quiere conversar al respecto, que converse en la casa con su esposo, no en la iglesia, porque una vez más eso sería romper la línea de autoridad que Dios ha establecido en la creación. Ahora, eso es lo que Pablo dice hasta el versículo 10. La pregunta es, ¿cómo interpretamos versículos 11 y 12? Leamos otra vez esos dos versículos. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahora, el argumento para algunos es que aquí el apóstol Pablo está mostrando cómo todo lo que él ha dicho anteriormente no tiene validez en la iglesia. Porque en el Señor, es decir, dentro del plan de la salvación, hay igualdad entre varón y mujer. Muchos aquí van a querer citar Gálatas, el capítulo 3. Vamos a mirar Gálatas 3, versículos 25 al versículo 28. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Gálatas 3, el versículo 25. A ver, creo que está mal este texto. Ya, no, sí, está bien. Verso 25. Pero venida la fe, es decir, ahora que tenemos fe en Cristo, ya no estamos bajo el ayo, la ley. Pues todos sois hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, el argumento aquí es que el apóstol Pablo está enseñando que en la salvación ya se borran todas las distinciones y no hay nada de jerarquía entre varón y mujer, los dos son absolutamente iguales. El error con ese pensamiento se debe a dos cosas. En primer lugar, si fuere cierto que dentro de la salvación ya se borran todas las diferencias y la mujer tiene exactamente el mismo papel que el varón,
¿Por qué el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 insiste en que la mujer debe usar el velo? Es claro, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice, la mujer puede orar, sí, puede profetizar, pero no puede hacerlo como el varón. Tiene que haber una distinción. Y Pablo usa este concepto del velo para mostrar que ella ejerce su sacerdocio espiritual, orando y profetizando bajo la autoridad del varón. Y por eso usa el velo, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que notar claramente lo que Pablo dice en versículo 12 de 1 Corintios 11. Noten este detalle, versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Ahora, a primera vista, uno podría pensar que Pablo está diciendo lo mismo, poniendo al varón y a la mujer al mismo nivel en Cristo. Pero decir eso es pasar por alto el texto en griego, porque Pablo hace una clara distinción. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, la preposición en griego para procede es la palabra ek, que pueden ver en su pantalla, ek. La palabra ek significa fuera de, sacar de. Así que la mujer salió del varón. Está hablando del origen, está hablando de Adán y Eva. Pero luego dice, el varón nace de la mujer. Aquí la preposición cambia en griego. La preposición es dia, que significa a través de. El varón nace o es a través de la mujer. Ahora noten, lo mismo sería cierto de la mujer, ¿no es verdad? No solo el varón nace de la mujer, sino que la mujer también nace de la mujer. Pero la preposición ek solo se aplica de la mujer. La mujer tiene su origen en el hombre no tiene su origen en la mujer. Esa distinción viene desde la creación y la salvación no borra esa distinción. Esa distinción es permanente y se debe manifestar, dice Pablo, en estas dos esferas, la iglesia y el matrimonio. Porque el matrimonio es una parábola de la relación entre Cristo y la iglesia. Y en esas dos esferas donde Dios manda, en el matrimonio cristiano y en la iglesia, debe haber una diferenciación de funciones entre el varón y la mujer, sean creyentes o no. Y obviamente, aún siendo creyentes en la iglesia y un matrimonio cristiano, el hecho de ser creyente no borra estas distinciones. La conclusión a la cual llegamos es la siguiente. El varón y la mujer son iguales en dignidad, pero hay una clara diferenciación de funciones. Esto no viene del pecado, antecede el pecado, viene del orden de la creación. ¿Ok? Así que vamos a parar ahí un momento para ver si hay preguntas acerca de este tema que es un poco polémico. A ver, Jonathan, ¿hay algunas preguntas en el chat? No, todavía no hay preguntas. Acaba de llegar uno. Muy bien, a ver, ¿qué pregunta hay? Ok. Jenny Caro pregunta. Buenas noches, pastor. El día sábado escuché de un pastor que no era necesario casarse para estar con una mujer. Por lo que quisiera saber sobre el matrimonio, ¿en dónde está establecido en que debemos casarnos? Para practicar lo aprendido con respecto a la cabeza y quién está autorizado para casarnos. Muy bien. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la convivencia entre un hombre y una mujer
en forma permanente y pública. El Antiguo Testamento hace una clara diferenciación en el ámbito de las relaciones sexuales. Fuera del matrimonio, la relación sexual es fornicación. Entonces la ley decía, si un hombre y una mujer no se han casado y tienen relaciones sexuales, eso es un pecado. Y lo que deben hacer es casarse para dejar de cometer fornicación. En Génesis 2, leemos que el hombre debe dejar a su madre y a su padre y debe unirse a su mujer. Y luego viene la relación sexual y serán una sola carne. Así que la Biblia indica que el matrimonio tiene varios elementos. Un elemento es dejar la familia donde nació para formar un nuevo hogar. Eso es un matrimonio. Ese matrimonio debe ser algo públicamente reconocido. No es suficiente empezar a convivir y nadie sabe, es un secreto, no se está hablando. No, eso no es un matrimonio. Un matrimonio es un acto público donde hay testigos. Ahora, en el Antiguo Testamento hay el concepto del matrimonio. El concepto del matrimonio viene en varios lugares donde hablan de casarse, de convivir, de estar viviendo en una relación matrimonial. No sabemos, el Antiguo Testamento no establece cómo debe ser el matrimonio. Solo da a entender que el matrimonio debe ser una relación pública con ciertas obligaciones y compromisos. Y lo único que puede romper esa relación es un divorcio. En Deuteronomio 24, la única manera que puede haber una separación una vez que se han casado es una escritura pública, una carta de divorcio. Se sobreentiende que si la única manera de romper un matrimonio es con un documento, se supone que debe haber un documento que establece el matrimonio. Y ese documento, cualquiera que sea el tenor de las palabras, ese documento es lo que establece el matrimonio. Así que el matrimonio es una decisión seria entre un hombre y una mujer de empezar a convivir en forma permanente. ¿Cómo lo hacen? Si hay anillo, no hay anillo, qué voto, todo eso es un detalle. Eso la cultura entra a tallar ahí. Pero hay una relación pública, claramente reconocida por la sociedad. Eso establece un matrimonio. Así que, Jonathan, vuelve a leer la pregunta por si acaso hay una parte que no he contestado de esa primera pregunta. ¿En la primera pregunta? Sí. Ok, mejor lo leo todo por si acaso, ¿ok? Por lo que quisiera, ya. El día sábado escuché de un pastor que no era necesario casarse para estar con una mujer, por lo que quisiera saber sobre el matrimonio, ¿en dónde está establecido que debemos casarnos para practicar lo aprendido con respecto a la cabeza y quién está autorizado para casarnos? Ok, bueno, es sumamente serio que un pastor diga que no es necesario casarse, porque eso ya fomenta el libertinaje en toda clase de relación sexual. Dos jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales, dicen no hay que casarse, no está en la Biblia, viven juntos 6 meses y luego pelean y cada uno a su casa. Y 6 meses después empiezan todo lo mismo otra vez. Es sumamente irresponsable que un pastor diga eso. Cuando vamos al Nuevo Testamento, empezando con Mateo capítulo 1, José se va a casar con María. El matrimonio judío era sumamente serio. Había primero el desposorio,
que era equivalente a un matrimonio, solo que no pueden tener relaciones sexuales. Y como José encuentra que María está embarazada, supone que tuvo relaciones sexuales, eso es adulterio, así que va a divorciarse de ella. Así que la Biblia claramente indica que hay un matrimonio en la cultura judía. Ese concepto del matrimonio viene desde Génesis capítulo 3. Así que la respuesta sería Dios creó el matrimonio. Lo tenemos en Génesis 2. Dios creó el matrimonio. El Nuevo Testamento simplemente lo sustenta en repetidas oportunidades. El apóstol Pablo trata el tema en Efesios 5. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo dice que es mejor que el hombre no toque a la mujer, pero por la debilidad de la carne, es mejor que cada hombre tenga su mujer. Claramente Pablo está hablando de matrimonio. ¿Ok? El matrimonio debe ser instituido por la sociedad para que sea legal en el matrimonio civil, y la iglesia lo ratifica con un matrimonio religioso, donde el pastor casa a la pareja con esa autorización que Dios nos da como representante de Dios. Entonces, una vez que se ha dado el matrimonio, entonces esta relación de autoridad se establece a la luz de lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 5. ¿Ok? Ese sería el orden bíblico, creo, la respuesta de esa primera pregunta. Ok, Irma Núñez Leiva. Cuando la mujer no está casada, ¿quién es su cabeza? ¿A quién debe someterse? En el Antiguo Testamento, la mujer no casada estaba sujeta al padre. Eso porque en la cultura del Antiguo Testamento, la mujer no se independizaba como soltera o iba a vivir sola. En la cultura no se practicaba eso. ¿Ok? Así que en términos prácticos, hasta que la mujer se casaba, estaba bajo la autoridad del padre y después bajo la autoridad del esposo. En nuestra cultura la cosa ha cambiado. En nuestra cultura, mientras la mujer sea menor de edad, obviamente está sujeta a su padre. A partir de los 18 años, la ley le concede mayoría de edad. Ella no es legalmente bajo la autoridad de nadie. Ella puede salir del hogar, comprar su departamento y vive su vida independientemente como mujer soltera. No está bajo la autoridad de ningún hombre en particular porque no se ha casado. En la iglesia está bajo la autoridad de los líderes de la iglesia. Y el apóstol Pablo, partiendo del Señor Jesús, indica que el liderazgo de la iglesia debe ser varones. Entonces, en la congregación, la mujer soltera o casada está bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia. O en nuestra iglesia Alianza, los pastores de la iglesia. ¿Ok? Que deben ser varones. Cuando se casa, si es que decide casarse, ahora viene a estar bajo la autoridad del marido. Obviamente no está ordenada a casarse. Si por alguna razón no quiere casarse o no le gusta la idea de estar bajo autoridad, puede vivir como soltera. Pero en la iglesia no puede hacer lo que quiere, porque está bajo la autoridad de los pastores o de los ancianos. Ok, las siguientes tres personas tienen preguntas que tocan muy similar el tema. Son Milagro Pozo, Zoila Ramos y Jorge Fernández. Ahora, voy a tratar de unirlos, ¿ok? Milagro Pozo dice, ¿puede una mujer predicar en el púlpito? O sea, ¿puede ser pastora? Zoila Ramos también aporta con ¿qué pasa cuando una mujer que se llama pastora no solo ejerce el liderazgo, sino que también casa? Sé de pastoras que ellas tomaron el liderazgo porque fallecieron sus esposos. ¿En qué quedan los matrimonios que fueron ministrados, digamos, por mujeres? Y Jorge Fernández
recalca que su pregunta es, ¿la Biblia respalda que una mujer predique a pesar de que hay hombres que podrían hacerlo? Ok, muy bien, buenas preguntas. Lo que leemos en 1 Corintios 11 indica que la mujer puede profetizar. ¿Qué significa profetizar? Significa hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí, me parece, es que la mujer, al igual que el varón, es capaz de recibir cualquier don espiritual. La Biblia no faculta la idea de que hay ciertos dones para varones y ciertos dones para mujeres. Los dones espirituales, el Espíritu Santo reparte como Él quiere y no hay ninguna evidencia que el Espíritu Santo va a limitar a ciertos dones espirituales a un género. Así que la mujer puede desenvolverse en la iglesia con total libertad usando el don espiritual que ella tenga. El problema que tenemos con la palabra pastor es que en la Biblia la palabra pastor es un don espiritual. Estamos mal usando la palabra cuando aplicamos pastor como un título al que tiene autoridad. Eso no es bíblico. Lo bíblico es llamarlo anciano. En Hechos no leemos que Pablo nombró pastores sobre las iglesias. Pablo nombró ancianos. En 1 Timoteo 3, el apóstol Pablo no dice a Timoteo, estos son los requisitos para ser un pastor. Pablo dijo, estos son los requisitos para ser un obispo o un anciano. En Hechos 20, el apóstol Pablo no llamó a los pastores de la iglesia en Éfeso. Pablo llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Así que tenemos un problema en la iglesia en América Latina del mal uso de la palabra pastor. En términos bíblicos, la palabra pastor describe un don espiritual. El don de pastorear, de pastorear, de visitar, animar, motivar, discipular a un creyente. Esa es la tarea pastoral, el don espiritual. Ahora, obviamente, Dios, el Espíritu Santo, puede dar a una mujer el don pastoral, el don de animar, de visitar, de aconsejar. ¿Qué de predicar? Predicar no es un don en la Biblia, lo menos. El don es evangelizar, predicar el evangelio, o el don es profetizar, predicar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2 es que no permito a la mujer predicar o enseñar en tal manera que ejerce autoridad sobre el varón. ¿Ok? Así que Pablo está preocupado por el concepto de autoridad. En la iglesia, la autoridad debe ser varonil. Los ancianos, o si lo vamos a llamar pastores como título, esos pastores deben ser varones. Ahora, si una mujer está casada con un anciano, llamámosle pastor anciano. Hay algunas iglesias ahora que por ser casada con un pastor, la llaman pastora. Muere el pastor anciano y ya dice muere que la esposa sea el pastor ahora. Es una tergiversación total de términos y de estructuras. Muestra una carencia de conocimiento bíblico. ¿Ok? El apóstol Pablo estaría horrorizado del concepto de que si un anciano muere, la esposa del anciano asume el ancianato. El apóstol Pablo dice, espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Eso no es el orden correcto. Así que debemos tratar de, si no cambiar los términos que usamos, a lo menos entender el concepto. Una mujer puede ejercer el don pastoral, pero
a mi criterio, a la luz de la Biblia, una mujer no puede ser anciano de la iglesia. ¿Ok? Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque estaremos saliendo del marco bíblico y estaremos saliendo del orden de la creación. Y eso, aunque nos parezca mentira, es bastante serio. Cualquier cosa que se desvía del patrón bíblico, ya nos estamos desviando de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ok? Jenny Solís pregunta, buenas noches, pastor. Quería saber por qué en el Antiguo Testamento, aún en los patriarcas, tomaron para sí a más de una mujer. ¿No es eso pecado? Obviamente no lo era en el Antiguo Testamento. Parece raro, ¿no? Aquí tenemos que entender el concepto de revelación progresiva. Dios no reveló todas las verdades de golpe al comienzo. Así que en el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de hombres de Dios que tenían más de una esposa. El caso de David es interesante. David tenía varias mujeres y Dios nunca reclamó. Pero cuando David tomó a Betsabé, ahí sí Dios objetó. ¿Por qué? Porque Betsabé era una mujer casada. Así que la ley del adulterio en los 10 mandamientos se aplicaba en una dirección. Un hombre no podía tener relaciones sexuales con una mujer casada. ¿Ok? Un hombre no podía tener relaciones sexuales con una mujer casada. Eso es adulterio. Pero obviamente una mujer podía tener relaciones con un hombre casado. Eso era tener 2 o 3 esposas legalmente casadas. Y el Antiguo Testamento lo contemplaba porque la revelación total no se había dado, por la misma razón que Dios en el Antiguo Testamento permite el divorcio. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice, no fue así desde el comienzo y de ahora en adelante no debe haber divorcio. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, por ejemplo, y en 1 Timoteo, el capítulo 3, el varón debe tomar una sola mujer. Así que el Nuevo Testamento aclara que ahora debe haber una relación monógama, un hombre y una mujer en un matrimonio. Pero es parte de la revelación progresiva que en el Antiguo Testamento no estaba del todo revelado. Una pregunta anónima. ¿Okay? ¿Cómo explicar esto sin sonar machista? El pecado ha transgiversado mucho el diseño original. Entonces, ¿cómo ser sabios ante un mundo tan hostil? Creo que la manera de evitar el machismo, a lo menos en el matrimonio, es recordar a los varones que en Efesios 5 el apóstol Pablo es mucho más fuerte hablando al varón que a la mujer. La mujer la tiene fácil, solo tiene que someterse. El varón la tiene bien difícil. Tiene que amar a su mujer. Tiene que sacrificarse por su mujer. Tiene que sustentar a su mujer. Tiene que tratar a su mujer como Cristo trata a la iglesia. Así que la esposa es como la iglesia frente a Cristo. ¿Cuántas veces la iglesia se porta mal, es malcriada, desobedece, hace un montón de cosas y Cristo sigue amando a la iglesia? Así es el matrimonio. La mujer puede hacer muchas cosas negativas y el varón debe seguir amando y amando y amando a la mujer, porque es lo que Cristo hace con la iglesia. Así que la manera de darla contra el machismo es enseñando una forma cristiana de ser varón. Y la forma cristiana de ser varón es tomar a Cristo como modelo frente a la iglesia. Si tan solo
enfatizáramos eso, ya no habría nada de machismo. Nada de machismo. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Qué Eso es tal? todo. Terminamos ahí. Parece que Carolina levantó la mano, no sé. Veo aquí una mano levantada. Carolina, ¿quieres Carito, hacer una ¿deseas pregunta? participar? Ahorita le doy audio. Ya. Carolina, tienes la palabra si deseas hablar. Ya Sí, puedes ahora activar sí. tu audio. Ya está. Ya, sí, yo quería preguntar algo porque, bueno, algunas personas ya han preguntado sobre el tema de las pastoras, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, una amiga me invitó a su iglesia, una iglesia que está por la avenida Mansiche. Entonces ella me dice, amiga, vamos a mi iglesia, quiero, ¿no? Invitarte para que veas el... Obviamente que pues como formato alianza estamos como acostumbrados, ¿no? Y cuando yo llego a esa iglesia me pareció súper extraño desde la entrada, ¿no? Porque pues en la iglesia los sugieres pues bien vestiditos, ¿no? Súper formales, con su photocheck. Y aquí llegamos y los chicos estaban en polo blanco, zapatillas ¿no? O sea, como que una presentación diferente, ¿no? La Santa Cena, por ejemplo, no era pancito y jugo de uva, ¿no? Era una galleta Ritz redondita, ¿no? Y chicha morada, o sea, era como muy, o sea, la pantalla era diferente. Pero lo que me llamó mucho la atención es que entonces cuando yo le pregunto y un pastor predica, y entonces le dije, ¿quién es tu pastor titular? Y me dice, aquí no hay pastor titular, hay pastora, me dijo, ¿no? Entonces, y para mí fue algo nuevo porque obviamente sabía que habían hermanas que podrían ministrar como obreras, pero de hecho como título de pastora no. Entonces yo le dije, oye, pero bíblicamente no se puede haber pastoras, porque se supone que la cabeza de la iglesia, pues es Cristo. Entonces, si los pastores, entre comillas, son como pequeños Cristos. Entonces, ella se enojó conmigo y nunca más me invitó otra vez a su iglesia, porque aparentemente mi comentario, pues, le fue súper mal, le cayó bastante mal. Y entonces, obviamente que la respuesta sería, bueno, hay que enseñarle la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo de repente ser cuidadosos con este tipo de personas? Porque son muy sensibles y muy susceptibles, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de poder llegar a ellos y decirles, obviamente que cualquiera pretende no ofender, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo podemos de repente enseñarles o ayudarles un poquito a poder ir en las líneas bíblicas, ¿no? Bueno, a veces es muy difícil porque las personas se ponen muy sensibles. Y lo interesante es que cuando están en pecado se ponen sensibles. Y cuando queremos obedecer a Dios, se nos critica de hipócritas y hay que aguantar muchas críticas. Es parte de la estrategia satánica de desviar a la iglesia de la sana doctrina. ¿Ya? Cuando tenemos una situación en la que los que obedecen la palabra tienen que aguantarse cuando se les llama hipócritas, fríos, legalistas, y cuando los que están desobedeciendo se ponen muy sensibles y hay que tratarlos con muchas pinzas, uno se da cuenta algo no está andando muy bien aquí. Recordemos que desde el comienzo, ¿cuál fue la primera pregunta que Adán hizo a la humanidad? La primera pregunta que Satanás hizo a la humanidad, ¿con que Dios ha dicho? Esa pregunta sintetiza la estrategia de Satanás. Lograr que la raza humana desobedezca a Dios. Él lo va a tratar de hacer en diferentes maneras. Obviamente en el mundo lo hace en forma grosera. Pero en la iglesia también, Satanás trata de hacer que la iglesia desobedezca a Dios en muchas maneras. Y obviamente cuando hay una situación de desobediencia y tú tocas el punto, hay una reacción. Al igual si en algún momento
hablas con alguien que está en adulterio y tocas el tema, la gente reacciona. Porque es la reacción normal al pecado. Así que primero hay que entender esa reacción. En segundo lugar, hay que evaluar si la persona está abierta a escuchar. Porque si no está abierta a escuchar, el Señor Jesús dice, no eches perlas delante de chanchos, porque van a atropellar cualquier perla que tú le puedas compartir. Así que primero uno tiene que evaluar si están abiertos a escuchar. Obviamente, si son personas de otra iglesia, de repente yo no tengo la autoridad de entrar a otra iglesia y empezar a criticar todo lo que están haciendo. Así que de ir a una iglesia donde hay una pastora, yo guardaría silencio, yo no diría nada. Pero si alguien me pregunta, ahí voy a hablar, ¿ok? Pero voy a hablar con bastante cuidado. Al final, como dice Pablo, cada uno va a dar cuentas a Dios. Así que un día esa iglesia dará cuentas a Dios si lo que están haciendo está bien o no. Nosotros debemos seguir lo que Dios nos ha revelado en su palabra y tratar de vivir en la mejor forma posible como creyentes, teniendo siempre cuidado del peligro que Cristo nos advirtió, de no querer sacar la paja del ojo ajeno si yo tengo un tremendo tronco en mi ojo. Y hay que reconocer que a veces como evangélicos yo puedo tener algo muy negativo en mi vida, pero yo puedo ver finamente un error de otro. Entonces, siempre antes de hablar con otra persona, yo tengo que examinarme. ¿Estoy en condiciones de hablar? ¿O será que yo también tengo errores? Y por lo tanto, debo hablar con mucho cuidado. Pero lamentablemente, Carolina, son temas muy difíciles de manejar cuando se trata de otra iglesia y no siempre uno va a poder cambiar y no somos llamados a cambiar cada creyente, cada iglesia. ¿Ok? Somos llamados a seguir nuestra conciencia a la luz de la palabra de Dios. Ok, ¿qué le parece si paramos ahí para no hacer lo que pasó la semana pasada y se nos fue el tiempo? Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, escuchamos una alabanza y volvemos después para continuar con la segunda parte que va a ser más corta. Es un tema más o menos parecido a este tema. ¿Ok? Así que vamos con una alabanza. Por si acaso hay algunas preguntas todavía. Ya, bueno, las preguntas las voy a contestar personalmente después a las personas, ¿ok? Porque si no, no vamos a avanzar la segunda pregunta, ¿ok? Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
labios es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Muy bien, vamos a continuar entonces la segunda parte de la clase ahora. La segunda pregunta es la siguiente. En 1 Corintios 11, versículo 15, Pablo estaba queriendo decir que las mujeres deberían usar un velo en señal de estar bajo autoridad, según la cultura, o no deberían usarlo, porque en lugar del velo tenían el cabello. Bueno, vamos a leer del versículo 13 en adelante de 1 Corintios 11, versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así que esta pregunta del uso del velo. Tenemos que reconocer que el tema del uso del velo en el culto cristiano ha sido fuertemente discutido a través de los años. Algunos, una minoría, toman este pasaje literalmente e insisten que las mujeres deben usar un velo en el culto. Aquí en Trujillo, por ejemplo, el Centro Bíblico es una iglesia que he escuchado tiende a animar a las mujeres a usar un velo en el culto, porque el Centro Bíblico pertenece a una denominación que se llama los Hermanos Libres, y esa denominación es caracterizada por el uso del velo en las mujeres. Pero la gran mayoría de evangélicos ignoran totalmente este pasaje, dando a entender que era solo un asunto cultural del primer siglo y por lo tanto irrelevante para nuestros tiempos. Me parece que ambas posturas son un poco extremistas. Lo importante son tres cosas. En primer lugar, tenemos que entender
qué dice la Biblia sobre este tema en 1 Corintios 11. En segundo lugar, tenemos que entender por qué lo dice. Y en tercer lugar, hay que aplicarlo a nuestros tiempos. Vamos a empezar mirando otra vez versículos 4 y 5 para ver cuál fue la exhortación de Pablo. Recordando que Pablo está contestando una pregunta importante pastoral para la iglesia en Corinto. Versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ahora, ¿qué está diciendo aquí donde el apóstol Pablo parece contradecirse? En primer lugar, notemos lo que Pablo dice a los varones. Pablo dice, cuando el varón ora, no debe cubrirse la cabeza. Porque si se cubre la cabeza, es una afrenta a su cabeza. Pero ¿cuál es la cabeza del varón? En versículo 3, leemos que la cabeza del varón es Cristo. Así que en versículo 4 Pablo dice, el varón que se pone algo sobre su cabeza cuando ora, está faltando respeto a Cristo, que es su cabeza. ¿Por qué? Aquí tenemos que conocer un detalle de la cultura judía. Pablo, antes de conocer al Señor, había sido un fariseo. Los fariseos cubrían su cabeza para orar. ¿Por qué? Según los rabinos, los judíos tienen que cubrir la cabeza con un manto cuando oran, como una señal de vergüenza delante de Dios. Vergüenza porque son pecadores. Ahora, Pablo hacía eso como fariseo. Pero cuando Pablo conoce al Señor y experimenta el perdón de los pecados, un tremendo cambio en Pablo. Porque Pablo reconoce que Cristo, su cabeza, le ha quitado el pecado. Y por lo tanto, cubrirse la cabeza cuando ora es faltarle respeto a Cristo, el Redentor. Y por eso el varón no debe cubrirse la cabeza cuando ora. Porque Cristo nos quita la vergüenza del pecado delante de Dios. Eso en cuanto al varón. Pero ¿qué de las mujeres? En versículo 5, el apóstol Pablo dice que la cosa es al revés para la mujer. La mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, sin un velo, afrenta su cabeza. Bueno, ¿quién es la cabeza de la mujer? Versículo 3. La cabeza de la mujer es el varón. ¿En qué sentido estaría la mujer deshonrando al varón al quitarse el velo? Por la siguiente razón. Al quitarse el velo, la mujer está diciendo, yo soy como el varón. Y al decir, yo soy como el varón, está erradicando la diferencia entre varón y mujer, y esa es una afrenta al varón. Entonces, la mujer, cuando ora, no debe orar como un varón ora, con la cabeza descubierta, porque ella no es varón, es mujer. Y debe tener este velo sobre su cabeza. Y Pablo añade versículo 6, o al fin del versículo 5, porque si descubre su cabeza, es lo mismo que si se hubiese rapado. Obviamente para una mujer, tener su cabello rapado, aún en nuestra cultura, cuando la mujer va para un tratamiento oncológico y pierde su cabello, ¿acaso la mujer va a querer ir a la iglesia con su cabeza
totalmente sin cabello? No, la mujer se muere de vergüenza. Es una vergüenza para ella no tener cabello. Así que ella se compra, ¿cómo se llama? Una peluca para cubrirse la cabeza. Entonces Pablo dice, es lo mismo que si se hubiese rapado. Dos detalles aquí. En primer lugar, en la cultura judía, cuando una mujer era encontrada en adulterio, la ley ordenaba raparle totalmente su cabeza. Y la mujer tenía que andar, porque en ese tiempo no había peluca, seguramente había gente pobre, y la mujer andaba sin cabello. Qué tremenda vergüenza. Y el apóstol Pablo dice, si la mujer ora sin algo en su cabeza, es como si se hubiese rapado la cabeza. Qué tremenda vergüenza para ella. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, bueno, dice Pablo, no quiere cubrirse, bien, que se corte el cabello entonces. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Así que Pablo dice, la mujer debe cubrirse la cabeza cuando ora. ¿Cuál es el papel del velo entonces? El papel del velo, lo que pones en tu cabeza como mujer, es para señalar la diferencia entre varón y mujer. Como vimos en la primera parte. El varón es imagen y gloria de Dios. La mujer es gloria del varón. Y por eso debe tener esta señal de autoridad. Miren versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Así que debe, en el culto cristiano, el varón ora sin la cabeza cubierta porque está orando directamente a Dios y honra al Señor Jesús. La mujer debe ponerse el velo en señal de ser una mujer bajo autoridad, la autoridad de los varones. En este caso, la autoridad de los ancianos de la iglesia que le permiten orar como mujer, pero debe hacerlo bajo la autoridad de los ancianos de la congregación. Ese es el papel del velo en la mujer. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Porque para muchos parece complicado. Bueno, miren versículo 14. Dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Bueno, durante la pandemia, ¿cuántos varones han hecho crecer su cabello, cierto? Porque no han ido a la peluquería. Pero por lo general, los varones tienen el cabello corto, ¿no es cierto? Y de todos modos, por lo general también, el cabello del varón crece más lento que el de las mujeres. Así que en casi todo el mundo hay este concepto de que la mujer puede tener cabello largo, el varón tiende a tener cabello corto. Para la mujer es honroso. ¿Cuántas mujeres son admiradas por su tremendo cabello? Cuando un varón se deja crecer el cabello, lo ven como un bicho raro, muy diferente a la mujer. Ahora, no es una regla universal, hay que reconocer. No es una regla universal, pero sí es una tendencia. Y esta tendencia en todo el mundo apunta a la revelación general. Dios ha colocado esto en el instinto del ser humano, en la conciencia del ser humano. Ahora, ¿qué pasaba en Corinto? En Corinto había una situación muy particular. En Corinto, las mujeres dejaban crecer su cabello. En la casa, la mujer podía tener su cabello suelto. Pero mayormente en la cultura griega, las mujeres amarraban su cabello. Amarraban su cabello. Lo amarraban y lo ponían tremendo cabello hacia arriba de su cabeza. Y
para mantener ese cabello tan ordenado, la mujer ponía un velo encima para ayudarle a sostener todo su cabello en orden. Ahora, en Corinto, no todas las mujeres usaban su cabello así. Las que dejaban su cabello suelto en la calle eran las prostitutas. Lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto es lo siguiente. Algunas hermanas, bajo el argumento de que ahora que somos cristianas hay libertad para ser igual que los varones, así que ¿por qué tengo que venir con mi cabello suelto, amarrado? Voy a venir con mi cabello suelto y voy a orar como yo quiero porque soy igual que los varones. Pablo dice, no, es un desorden. La iglesia no debe haber un desorden. Así que amárrate el cabello, dice Pablo, porque no es una prostituta, amárrate el cabello y ponte un velo encima de tu cabello para que puedas orar con tranquilidad en la iglesia. Ahora, en versículo 15, el apóstol Pablo dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Eso es muy cierto. Y Pablo está queriendo hablar la cultura griega. Pablo está diciendo, si no fuera por las prostitutas en Corinto, que andan con su cabello suelto, la mujer podría tener su cabello suelto. Porque ese cabello largo, suelto, es su velo natural. Entonces, la mujer debe tener su cabello suelto para que cumpla la función de un velo. Pero si la cultura indica que ese cabello tiene que estar amarrado, al amarrar el cabello, a primera vista, pareciera que la mujer tiene cabello corto. Por lo tanto, ponte un velo si tienes tu cabello amarrado, para que el velo largo supla el lugar del cabello. Así que Pablo está dejando estas dos opciones. La mujer debe marcar una diferencia del varón como ora. O debe tener cabello largo, suelto, que es su velo natural. Si se quiere amarrar el velo, el cabello, debe colocarse un velo en lugar del cabello para marcar la diferencia. Lo que la mujer no debe hacer en la iglesia, no debe borrar las distinciones con el varón y llegar al culto y participar en el culto como si fuese un varón. No, dice Pablo. Esa es una afrenta a los varones. La mujer no es un varón. La mujer es mujer. El varón es varón. Hay un orden en la creación. Y en la iglesia, ese orden debe ser respetado. Hoy en día, la cultura ha cambiado, ¿no es cierto? Hoy en día, en nuestra cultura, ya no es vergonzoso para la mujer andar con cabello suelto. Puede andar con cabello suelto. Por lo tanto, en la iglesia no necesita usar un velo, siempre en cuando tenga el cabello largo y suelto. Ahora, ¿qué decimos? Que la mujer que tiene cabello corto o si se amarra su cabello, forzosamente en nuestra cultura tiene que sí o sí usar un velo. En parte depende de su conciencia, porque tiene que enfrentar lo que dice la Biblia y tiene que seguir su conciencia. Mi recomendación será la siguiente. Quizá la mujer no necesita usar un velo, siempre en cuando esté vestida en tal manera que marca la diferencia del varón. Por ejemplo, a mi criterio, si la mujer va a la iglesia con una falda
o un vestido, eso marca la diferencia del varón. Recordando que el primer siglo no era así. El primer siglo, el varón usaba una túnica y la mujer usaba una túnica. En vestimenta eran muy parecidos. Así que la distinción entre varón y mujer se notaba en el cabello. Si hoy en día vamos a tener cabellos muy similares entre varón y mujer, debe haber otra cosa que marca la distinción. Así que yo diría que una mujer hoy en día, para seguir, si no la letra, el espíritu de 1 Corintios. La mujer o debe tener cabello largo y tenerlo suelto cuando va a la iglesia, como un velo que marca la diferencia del varón, o si quiere amarrar su cabello o si quiere tener cabello corto, por alguna razón, por el calor, lo que sea, quiere tener cabello corto, bien, póngase un vestido y vaya a la iglesia diciendo, yo soy mujer, la gloria del varón, y no voy a pretender ser un varón, porque vengo delante del Creador para adorar al que me creó, y él me creó diferente del varón, y yo quiero honrar a mi Creador en la forma que yo me presento delante de él para participar en el culto al lado de mis hermanos varones. Debe haber una diferencia. Y es de Satanás querer borrar las diferencias. Decir aquí todos son iguales. No. Génesis 2 dice no son iguales. Una cosa es varón, otra cosa es mujer. Esas distinciones hay que remarcarlas porque viene de Dios el Padre, nuestro Creador. Muy bien, creo que ahí terminamos. Así que vamos a ver si hay preguntas de este tema. No, todavía no hay preguntas de este tema. Muy bien, si no hay preguntas de ese tema, vamos a contestar las preguntas que quedaron del tema anterior. Hasta que haya preguntas de este tema. Ok, solo son dos preguntas del tema anterior. Zoila Ramos dice, ¿en qué queda esos matrimonios que fueron hechos por ministros o pastoras mujeres? Ya, el matrimonio, la causa eficiente del matrimonio no es el ministro que lo hace, sino Dios que es testigo. ¿Ok? Igual que el bautismo. ¿Qué pasa si tú te bautizas y después descubres que el que te bautizó estaba en pecado? ¿Será que tu bautismo no sirve? No, claro que sirve. Porque lo que hace eficaz el bautismo no es la persona que lo administra, sino Dios que está presente cuando tú te bautizas. Así que es igual para el matrimonio. Aunque te hayas casado por una pastora, si tú lo hiciste con toda conciencia, pensando que estaba bien, ese matrimonio es válido, porque hiciste los votos delante de Dios. Ahora, si por alguna razón tu conciencia te afecta y sientes que ese matrimonio quizás no fue válido, no estaría mal pedir a un varón, pastor, que ratifique el matrimonio. Una ceremonia privada para tu conciencia. No creo que sea necesario, pero si tu conciencia te molesta, será mejor hacer eso que andar con una conciencia intranquila. Ok, y Cecilia Medina pregunta, Pastor, buenas noches, si vamos a resucitar con cuerpo, ¿existirá género? Interesante, ¿eh? Bueno, Cristo dijo una vez que en la eternidad, en el reino de Dios no se van a dar en matrimonio o casarse, que a primera vista pareciera que vamos a ser como los ángeles sin género. Pero el hecho que Dios haya marcado una clara distinción entre varón y mujer me hace intuir que no, que cuando resucitamos, vamos a resucitar con el mismo género, varón o mujer, porque Dios nos creó así. Y no hay nada en la Biblia que indica que la resurrección va a abolir esas diferencias
en el género sexual. Esas serían las únicas dos preguntas del tema pasado. Todavía no hay preguntas de este tema. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer una pregunta verbal? De repente, Wilfredo, puedes abrir los micrófonos si gente quiere hacer una pregunta. Con libertad, si alguien quiere preguntar. Muy bien, gracias, Wilfredo. Ya están activados los audios. Muy bien, si no hay preguntas, voy a tomarlo como todo se ha entendido bien. El asunto ahora es cómo aplicamos lo que la Biblia enseña. Y acaban de llegar más preguntas. Bien, adelante. Ok. Ruth Torrejón pregunta, Pastor, buenas noches. Según lo que nos compartió, ¿está bien entonces que en algunas iglesias las hermanas usen velos? Claro, si la mujer siente que quiere hacerlo, tiene toda la libertad para hacerlo. Ok. Gianni Caro dice, Pastor, si el varón es la cabeza, ¿puede la mujer dudar o refutar algo al varón o esposo? Claro, puede refutar si es bíblico. Si lo que el esposo está diciendo es antibíblico, la mujer puede refutar con la autoridad de la Biblia. Lo que no es dable es que la mujer trate de refutar por lo que ella piensa. Ahora, la mujer es inteligente y si ella tiene razón por pensar que lo que el varón está diciendo está mal, ella puede razonar con el varón. ¿Ya? Eso está muy bien, razonar, explicar. Pero cuando llegamos al punto de que el varón dice, pero yo pienso esto, y la mujer dice, la esposa dice, pero yo pienso esto, la mujer debe ceder al varón en asuntos de lo que a uno le parece. ¿Ok? Este es el marco de autoridad dentro del hogar y lo que Pablo dice, la mujer debe someterse al marido. ¿Ok? Así que puede conversar, puede tratar de refutar cuando se trata de argumentos, particularmente argumentos bíblicos. Pero llegará un momento cuando la mujer debe estar dispuesta a ceder al varón si por alguna razón el varón no quiere escuchar. El hecho de que el varón no escuche no significa que él tiene la razón. Pero la mujer debe someterse, aunque el varón esté equivocado. El varón va a dar cuentas a Dios por su error. La mujer va a dar cuentas a Dios por su sometimiento al marido. ¿Ok? No hay preguntas de los hermanos, pero tal vez aprovecho. Acá llega uno. María Lurquiaga. Pastor, ¿es decir que no es tan adecuado que la mujer se haga el cabello corto o usen pantalón jeans? Porque actualmente las mujeres tienen cierta tendencia varonil en algunas cosas, sobre todo en aquellas que carecen de madre. Bueno, hay que reconocer que la sociedad nos está empujando hacia unisex. Y esa actitud, esa corriente, como dice Pablo en Efesios 2, el mundo está siguiendo la corriente que está guiada por Satanás. Así que la iglesia tiene que ser contracorriente. Y las mujeres también tienen que ser contracorriente. Si las mujeres esperan que los varones sean contracorriente en no ser machistas, los varones esperan que las mujeres sean contracorriente en no ser feministas. Pero muchas veces la mujer quiere que el varón no sea machista, pero que ella sea medio feminista. Eso no está bien. El varón no debe ser machista. Debe tratar a la mujer con todo el respeto que la mujer merece. Y la mujer debe tratar al varón con todo el respeto que el varón merece. Y el varón no merece que la mujer trate de imitarlo. Por ende, no digo que está mal que use pantalones si tiene cabello largo. Si tiene cabello corto, use vestidos.
pero debe haber en la mujer algo sustancial que la marca como mujer y que siente orgullo de ser mujer. La sociedad te va a vender la idea que eso es rebajarte. No escuches a Satanás. No escuches lo que el mundo dice. Escucha lo que el Padre, nuestro Creador, nos dice. El varón no debe ser machista porque Dios el Padre no lo permite. La mujer cristiana no debe ser feminista porque Dios el Padre tampoco lo permite. Lo que Dios quiere y lo que el Evangelio debe hacer es resaltar lo mejor de ambos sexos y nunca borrar las distinciones. Ok, esas son todas las preguntas. ¿Ok? Tal vez para, si es que alguien está todavía queriendo preguntar, voy a aprovechar a hacer la mía. Es con respecto a lo que la mujer debe aceptar o someterse ante las decisiones del varón. ¿Qué hacer cuando ella es madre y se da cuenta que quiere hacer crecer a sus hijos en los caminos del Señor, pero o el esposo no le deja, o las cosas que hace son de muy mal ejemplo para el niño, hasta tal punto donde ella realmente se da cuenta que no puede influenciar en la vida de su hijo, pero obviamente como madre debe ser una gran frustración? Ya, bueno, es una realidad para muchas mujeres, ¿no es cierto? En primer lugar, la mujer tiene una tremenda arma en la oración. Tiene que desarrollar la oración como un arma espiritual que va a generar un cambio tanto en el esposo como en el niño. Pero en segundo lugar, una mujer en esa circunstancia tiene que hacer una pregunta muy seria. Y la pregunta que tiene que hacerse es, ¿por qué me casé con ese varón? ¿Escogí bien a mi esposo? Ahora puede que se dé el caso que la mujer oró mucho, se casó con X hombre porque lo consideraba un gran hombre de Dios y buscó la voluntad de Dios y Dios le guió a casarse. Eso es un caso. Pero muchas veces las mujeres que hacen esta clase de pregunta es que no pensaron bien antes de casarse. Se casaron con una persona no lo mejor. Y ahora tiene problemas porque ese hombre no está influenciando a sus hijos. Antes de rebelarse contra el hombre, tiene que haber un largo proceso de arrepentimiento de por qué se casó con ese hombre, cuando de repente no era la voluntad de Dios, era su carne que la llevó a casarse con él. De eso debe arrepentirse primero antes de empezar a hacer otra cosa. Okay. María del Carmen pregunta, ¿la feminidad es marcada por lo que culturalmente está establecido para ser usado por el hombre o la mujer, pantalones o faldas? ¿O deberíamos entender a la feminidad más allá de lo exterior? No creo que tenemos que hacer una elección entre uno u otro, ambos. Obviamente hay un elemento interior de la feminidad, pero ese elemento interior debe exteriorizarse en alguna manera. Ahora, lamentablemente, la sociedad está empujando a la mujer a ser igual que el varón. Originalmente, ambos, no originalmente, pero en el tiempo de Cristo, ambos usaban túnicas. Luego el varón desarrolló el pantalón. Ahora la mujer quiere seguir ese ejemplo y usar pantalón también. No digo que está mal, con tal que hayan otros elementos externos que indican su feminidad. La mujer tiene que decidir delante de Dios cuál debe ser. Recordemos que la mujer no está libre para vestirse como quiere. La mujer cristiana es siervo de Cristo.
Y por lo tanto, no se trata de que ella se va a vestir como quiere o como la cultura determina. Ella debe vestirse como Cristo determina. Y eso es un factor muy importante. Creo que si la mujer busca honestamente agradar al Señor, el Señor le va a indicar las maneras apropiadas dentro de la cultura para mostrar su feminidad. Al final va a dar cuentas a Dios. Y eso es lo importante. Ok, esas son todas las preguntas que hasta ahora hay. Muy bien, bueno, muchas gracias hermanos, hermanas por este tiempo, ha sido interesante. Vamos a terminar ahí, ya son casi 10 para las 10. La semana que viene estaremos otra vez con 2 preguntas más. Hermano, mi plan es avanzar hasta fiestas patrias, ¿ya? Hasta fin de julio, y ahí vamos a dar por terminado estas preguntas y respuestas que estamos haciendo los lunes por la noche. Ya no va a ser algo indefinido, lo vamos a hacer hasta el fin de julio, Dios mediante. Vamos a terminar orando ahora. Voy a pedir a la hermana Ruth Vázquez, por favor. Ruth, si estás ahí escuchando, ¿podrías orar, por favor, para terminar la reunión? Amado Dios, doy muchísimas gracias por estos tiempos de edificación que podamos tener. Te ruego, Dios mío, que esto sea un desafío para cada uno profundizar en la palabra, para que cada uno pueda darte un tiempo para estudiar tu palabra, Padre. Te ruego que pongas eso en cada uno de nuestros corazones, el deseo de estar cerca tuyo, de más. Gracias también te doy por el pastor Alex. Te ruego que tú le des aún mucha más sabiduría, que tú lo guíes y que él pueda disfrutar cada vez más de tu presencia. Gracias por el Padre. Dejo la vida de nuestros hermanos, mi vida, en tus manos para que tú nos sigas atrayendo hacia ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga. Pueden despedirse ahora y estamos otra vez Gracias, la semana que pastor. viene. Dios le Hasta luego, bendiga. buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias, pastor. Bendiciones. Gracias a todos. Hasta luego con todos. Hasta luego, hermanos. Bendiciones con todos. Dios le bendiga.